Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Y ya saben ustedes que en esta casa, a estas horas, el día de hoy, miércoles, se escribe con M de motor. Don Julio González, de motorgallego.com, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tú nos hablaste el otro día de un servicio del que habías quedado impresionado y claro, lo primero que hay que hacer es hablar con el responsable de ese servicio para que nos lo cuente. Estoy hablando del gerente de Vigo Parking, don Antonio Bertomeu. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a esta tu casa. Igualmente os digo, esta también es vuestra casa. Oye, vamos a ver, Antonio, ¿cómo se te ocurrió lo de Vigo Parking? Pues hace muchos años atrás ya conocí un poco lo que era el servicio de parking low cost. Uh-huh. Y en su día pues decidí iniciar esta nueva andadura y intentar solucionar el servicio de servicios al pasajero, bien para el aeropuerto, o si tuviese que desplazarse a cualquier otro lugar, pues intentar siempre darle un buen servicio, buen precio, comodidad y sobre todo confianza para el cliente y su coche, ¿se entiende? Claro. Oye, Antonio, a ti te ha venido como Dios eso de que sean tan caros los aparcamientos de los aeropuertos y de las nuevas estaciones, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no ofrecen los servicios que puede ofrecer Vigo Parking porque concretamente aquí nosotros tenemos un trato personalizado directamente con nuestro cliente y en parkings de ese tipo, pues no, es una máquina y hablas con una máquina. Si tienes un problema, defiéndete con la máquina y la máquina te puede desviar a Madrid, Barcelona o sabe Dios dónde. O a saber de dónde te están contestando. Exacto. Oye, pero no solo lleváis al aeropuerto, sino también al tren y a más sitios, ¿no? Sí. O sea, nosotros, el cliente siempre vendría con su vehículo a nuestro parking y nosotros en unos coches que tenemos en lanzaderas, pues los desplazamos bien a la estación marítima de Rías, si salen algún crucero, o si van a las Islas Cíes, o si van a coger el tren bien en la estación de Guixar o en la central, o si van en bus, pues nosotros los desplazamos siempre al punto que el cliente nos demande. Oye, por cierto, que no hemos dicho dónde estáis. Estamos, pues, concretamente en la rotonda de la entrada al aeropuerto de Vigo. Ah, sí, allí paso por allí cuando voy a jugar al Aeroclub de Vigo, al golf, que está allí. Pues en la rotonda muy grande que tiene una avioneta en posición de despegue. Inconfundible. Pues ahí está Vigo Parking. A ver, yo me entro por la salida de la autopista, a la derecha queda el IFEBI y la ITV. Sí. En mitad de rotonda mismo hay un bar que se llama Restaurante Pino Manso. Sí, lo sé, lo conozco. Pues prácticamente enfrente estamos nosotros. Ah, qué bien, pues ya le queda claro a la gente que nos oiga, no tiene pérdida, ¿no? Ninguna. Es más, te puedo comentar que muchos clientes, no todos, pero sí una gran mayoría, van caminando cuando el tiempo está bueno y dicen, joder, si estáis a 100 metros de la terminal, no vamos caminando. O sea, que es un servicio que nosotros hacemos gratuito, que tampoco le cobramos nada. Sí. Nosotros simplemente es cogerlos, llevarlos a la mi misma puerta de embarques y en su defecto el día de regreso nos llaman una vez a la puerta de llegadas, los pasamos a recoger y te puedo decir, rodamos 1 kilómetro 100 metros. O sea, con eso te puedo decir ida y vuelta lo que estamos de lejos. Bueno, pero has hablado también de otras cosas. Aparte de dejar el coche en un sitio tranquilo, relajado y tal, ¿qué otros servicios adicionales ofrecéis? Pues ofrecemos también servicios adicionales siempre que el cliente tenga cualquier necesidad de, oye, mira, tenía que pasar la ITV, tengo el coche, pero no tengo tiempo matemático. Coño, la tienes al lado. Claro, tenemos la ITV igual a 100 metros, pues no me cuesta, oye, pues el coche va a estar aquí 2 o 3 días, yo le paso la ITV, oye, pues tengo una rueda pinchada, por favor, ¿me la podéis ver? Tenemos también un servicio para ruedas pinchadas, o un cambio de aceite, una mecánica rápida, entre comillas, unas pastillas. Un lavadito. Exacto, tenemos lavado y aspirado también de vehículos, que tienes un problema, oye, mira que tengo una lámpara fundida del faro y no tengo tiempo, pues no te preocupes que cuando vengas tienes lámpara cambiada. Siempre que hacemos ese servicio es un precio adicional aparte, pero antes de realizar el servicio siempre llamamos al cliente y decimos, mira... ¿Esto te va a costar tanto? El cambiar la lámpara, imagínate, te cuesta 20 euros y si me das el ok se te cambia. O sea, nunca hacemos nada sin consentimiento del propietario del vehículo. Como tiene que ser, faltaría más. Oye, y vamos a ver, situación normal. Alguien que va a tomar el avión o se va a coger el tren y va a estar una semana fuera.
Sí. Para largas estancias, ¿hay algún tipo de bonificación? Sí, para largas estancias que consideramos que es a partir del día 10-12 Ajá. hasta el día 15-20 hay un precio. Después, si es para todo un mes, el precio sería 2 euros día, que son 60 euros en un mes. O sea, creo que es un precio muy módico. Sí, hombre. El parking es completamente privado. Lo que sí no se dejan es entrar este tipo de gente, con mis respetos, que van al bar a tomar un café. No, ya vengo y ya salgo. No, ese coche no se admiten. Sí. Solo son coches pues para la estancia como mínimo de un día. Y lo que sí es primordial, una vez que el coche llega a nuestro parking, hay una zona delimitada que es unas cámaras están grabando el coche y sacando las fotografías, y el coche dentro del parking solo lo mueve personal de nuestra empresa. No puedes tú coger tu propio coche yo parco aquí, ya no me da gana. No, el coche se mueve allí. Y es indispensable siempre dejarnos las llaves. Entiendo. Aunque hay gente que es un poco reacia, pero cuando en realidad nosotros le quitamos incluso fotografías a la cuenta kilómetros y ven que anduviste con el coche 50 metros, o sea, y no sale ningún coche que no esté, porque hay cámaras que están detectándolos en todo momento. Entonces cada coche que entra ya tiene una plaza destinada, que se aparca en esa plaza, y cuando vienes ya tenemos el coche en posición de salir para que te subas en tu coche y te vayas. Está clarísimo que... Por cierto, hay una cosa que mucha gente desconoce, vosotros no, que sois profesionales, pero lo típico, si... Es difícil que ocurra, pero a veces ocurre. O les ocurre a gente que no tienen implementadas las medidas de seguridad que vosotros tenéis. Y es que, pues yo qué sé, pues le roban el coche o le entran y le roban la radio o cualquier otra cosa. Sí. Mucha gente no sabe que eso es responsabilidad de la compañía en la cual ha depositado el automóvil. Sí. Yo una vez que el coche entre en nuestras instalaciones... Porque además hay una cámara que está filmando todas las entradas y salidas de ese vehículo. Sí. Una vez que el coche entra, lo que sí tienes tú que, imagínate que en tu maletero pues me dejas un ordenador o unas alhajas. Es tu obligación decirme, mira, tengo eso, cuidado, claro. Esto y esto. Sí. Lo que tú no puedes ver en el día siguiente, decir, oye, es que me falta del maletero un ordenador. Ya. Sí, está claro. ¿Dónde? Usted no lo declaró, usted no me dijo que había un ordenador. Claro. Nosotros, bajo ningún concepto, abrimos ningún maletero ni guantera, excepto que el cliente te diga, oye, mira, por favor, mírame, no es el primer caso, algún cliente que se va, se le queda atrás algo, oye, por favor, Antonio, ¿me puedes ver? O cualquiera de los chicos, ¿me podéis ver en la guantera que si tengo esto ahí? Porque hay gente que le queda atrás. Sí. Que se van y le queda el carnet de conducir fuera. Quieres alquilar un coche y no te lo alquila. Entonces ya no es la primera vez que tenemos enviado carnets pues a distintos puntos de España e incluso del extranjero, pues por correo certificado se te envía a la dirección que tú me pidas. Está clarísimo. Pero todo eso se hace primero con la aquiescencia del cliente y segundo, controlado visualmente, por decirlo de alguna manera. Sí, siempre. Y con fotografías e imágenes. O sea, aquí no es que yo me creí que... No, mira. Te puedo decir algunas anécdotas, que hay 1001. Cuenta. Un libro de llegar a algún cliente y decir, oye, es que el coche no venía conduciéndolo yo. Y decía, pero ¿cómo que no venía? No, que venía mi mujer conduciendo. Mire, pase un momentito, le invitas a pasar. Claro. Buscamos la imagen. ¿Quién baja? Ostras, pues me creí que venía mi mujer conduciendo. No, pues venía conduciendo. Bueno, mientras fuera la mujer no había problema. Exacto. Bueno, hay anécdotas de todos los tipos y colores. Pero bueno, nada tal. Si nosotros ofrecemos las garantías al 100%. El coche de noche, una vez que viene el último vuelo, nunca se le entrega un coche a nadie sin el consentimiento, en este caso mío, de la persona responsable del turno que está, porque aquí una vez que el parking se cierra al pasar el último vuelo, pasan 20 minutos y no hay ningún coche más para entregar, o si hay alguno, siempre se llama cliente, porque hay clientes que sí han perdido la conexión, o por circunstancias de la vida. Sí, pero eso se arregla por teléfono, te mandan un WhatsApp o te mandan una llamada y ya está. Se llama, oye, mira, soy X, dejo mi coche ahí un día más o tal. Si vienes después de una hora, la persona que está de guardia, sin el consentimiento, en este caso mío, y es un poco costumbres que tenemos, no entregamos el coche a nadie. Pues Antonio, te van a despertar más de una noche, ¿eh? Más de una. Pero no te importa, ¿verdad? No te importa. No me preocupa, porque ya no es la primera vez que tú me dejas tu coche y viene tu hijo, que sabe que papá y mamá se fueron de vacaciones a Canarias o a Cancún, y oye, es que vengo a buscar el Audi de mi padre, que mi padre se marchó y necesito el coche. Pues mira, me tiene que llamar tu papá o tu mamá, si no el coche no lo llevas. Está claro. Ya no es la primera ni será la última. Seguramente. Eficacia de todo. Oye, bueno. Julio, qué gusto, ¿verdad? Tener un servicio de estas características. Yo, como ya lo he probado, estoy escuchando a Antonio y yo ya lo he probado y es una auténtica maravilla.
Mira, quería hacer una pregunta a Antonio. Antonio, Por favor. Sí, Julio, dime. ¿Qué medidas de seguridad tenéis en el parking? Tenemos todo, siempre personal de empresa aquí, eso siempre, día y noche. Tenemos cámaras en todo el perímetro y tenemos alarma en todo el perímetro del parking, de punta a cabo, o sea, no hay una esquina que se te pueda escapar. Vamos, que como se te ocurra entrar allí a deshora, te puede caer la del pulpo. No, porque una vez que imagínate que ya como hay una persona aquí, ya está viendo siempre divisionante por las cámaras. Aparte que estamos en una central que tienen las imágenes también en todo momento y suponte que te avisan, oye, mira, saltó el perímetro tal, ya el guardia que está aquí automáticamente ya está controlando todo. Qué maravilla. Pues, señores oyentes, ya saben ustedes... Ah, por cierto, Antonio, tendría que preguntarte, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? Llevo desde el año 2012. 2012, o sea, llevas 12, estamos a 19, 7 añitos. Sí. Y la pregunta es, ¿no se te ha ocurrido ya intentar montarlo en otro lado? Sí, pero está la cosa complicada. No solo está complicada porque los aeropuertos que en principio se pueden coger... Aquí en el momento que un parking de este lo montas, es decir, a 4 o 5 kilómetros, sí, ya la gente es más reacia. Claro, claro. Sí, tienes que encontrar el espacio justo al lado del lugar. El espacio justo que esté a lo más cerca y accesos buenos, rapidez y ante todo, y lo digo por experiencia, la gente cuando te deja el coche aquí está deseando que la lleves al aeropuerto. Sí, está y claro. En cuanto llegan y llaman, están deseando cogerse su coche y marcharse. Y largarse, está clarísimo. Si en el momento que tú te demoras 15 o 20 minutos, el servicio ya no es lo que el cliente quiere. Por muy barato que seas, tienes que tener rapidez, eficacia, educación, respeto y que la gente, pues, de hecho, yo a cualquier oyente que nos esté escuchando me gustaría que entrase en la página de Vigo Parking, que viese los comentarios y que dijese, oye, pues sí o no. Hubo gente que te anula la reserva y después en realidad te llama, oye, no, mira, estoy viendo los comentarios que tienen ustedes y es que ustedes es impresionante. Y cuando en realidad vienen, te dejan el coche y me dicen, es poco lo que han puesto. O sea, porque... Bueno, está claro que, como decía el señor Kawasaki, el de las motos, decía que al final o eres más barato o eres diferente. Y hay cosas que más baratas no se pueden hacer, pero diferente y con mejor calidad de servicio, totalmente de acuerdo. Y ante todo, que el cliente marche arropado, que vea que su coche queda en un sitio de confianza, que queda su coche mimado, y que digan qué atención tienen conmigo, qué rapidez, qué educación, y que eso hoy en día carecemos mucho de eso. Muchas empresas, y de eso sí que habían que hacer cursillos intensivos, porque hay muchas empresas que pueden tener una gente muy buena trabajando, pero mejor detrás de un biombo, no viéndole la cara sería maravilla, pero cuando se ponen cara al público, madre del amor hermoso. En una palabra, profesionalidad como la que tienen en Vigo Parking, cuyo gerente Antonio Bertomeu nos ha acompañado esta mañana y que yo le agradezco muchísimo que nos haya contado ese servicio. Recuerden, en la rotonda central, la principal, donde hay un avioncito, bueno, es una avioneta, a punto de despegar, en el aeropuerto de Vigo, en Peinador, tienen ustedes Vigo Parking para lo que hagan menester. Antonio, un abrazo muy grande y que tengas un buen día. Igualmente, invito al que quiera conocer nuestras instalaciones, estamos abiertos para cualquier incidencia que le surja, aquí estamos para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Dicho queda, un abrazo muy grande. Buen día, un abrazo, gracias. Julio, ¿me vas a permitir que después de despedir a Antonio, recuerde que ya solo quedan 10 CX5 en Augasa, en Vigo? Todavía hay de todos los modelos, habrá 1 o 2 de cada uno, y bueno, aprovechen que el precio y la promoción está disparada. No quedan más que 10. Pero es que hay diferentes versiones, están casi todas las versiones, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Hasta cuándo era el asunto? Que no me acordaba yo. Hasta que se acaben los coches. Hasta que se acaben. Vale. Pues cuanto antes vayan, antes se pueden poner a andar, porque a lo mejor para luego es tarde, que decían. Ya recuerden ustedes, en Augasa, recuerda a la gente dónde está... Julio. En Gregorio Espino 5, en Vigo, y en el Rua Gandarón 28. Perfecto, pues dicho queda. Vamos a ver, Fórmula 1. ¿Me permites que empecemos con una mala noticia? ¿Cuál? Antes de irnos a Fórmula 1. Vale, venga. Se cae el Rally del Cocido del Nacional. Vaya por Dios, ¿qué pasó? Pues según parece, yo te digo, esto es la noticia, saltó hoy por la mañana, por eso te lo comento así por encima. El RAC, el Rally de Cataluña, resulta que lo echaron del Mundial. Sí.
Y entonces, para hacerle cabida en el Nacional, pues meten el RAC y sacan el Rally del Cocido, que fue el último en entrar. Eso es lo que se rumorea. Ya. Ten en cuenta que el Rally del Cocido era uno de los que más le gustaba a los pilotos, porque es un rally para valientes. Claro. Como dicen los pilotos, es un rally para valientes, hay que echarle narices. Los pilotos estaban encantadísimos con la organización, la afluencia de gente era masiva. Bueno, pues sencillamente, como era el más joven, por decirlo de alguna manera, se lo cargan directamente del Nacional. Y a ver si puede, si le hacen un hueco en el gallego. Ya. Pues pero bueno, saltándose. Pero como tú dices, hay que echarle pecho durante el rally y después del rally para meterte el cocido. También. Sí, es una mala noticia, ciertamente. Vaya por Dios, cuánto lo siento, porque el rally del cocido es un rally de referencia ya. Sí, no, aparte de la organización, la escudería de la inglesa, tanto Niño como Marisol, o sea, toda la gente eran auténticos trabajadores, estuvieron toda su vida con el rally mientras estaba en el regional, después en el trabajo y el esfuerzo que hicieron para llevarlo al nacional, pues para que le den este jarro de agua fría, pues es una auténtica putada. Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a Fórmula 1. Bueno, en Fórmula 1 ya tenemos campeón del mundo, Hamilton, Bottas subcampeón y Mercedes campeona de marcas. O sea, Mercedes se llevó absolutamente todo de calle. Están imparables. O sea, este año únicamente Ferrari ahí en 2 carreras hizo un poquito de sombra y Verstappen también en un par de pruebas, pero es que se lo llevaron absolutamente todo. O sea, oye, y Julio, a ver, ¿eso por qué ocurre? ¿Porque su motor está a años luz de los otros o qué? Está a años luz, la carrocería está a años luz. O sea, el trabajo que hicieron al principio, o sea, cuando se implantó el motor híbrido, lo hicieron perfecto. O sea, no lo hicieron con prisas, lo hicieron poco a poco y consiguieron sacar un coche perfecto, o sea, en mayúscula. Ya. Los otros coches pues fueron modificándose, se fueron avanzando, fueron evolucionando a partir de fallos que tenían, pero no al límite de Mercedes. O sea, Mercedes hizo el trabajo paso a paso, pero perfecto. Bueno, pues a ver si se ponen las pilas los que vienen detrás y haya un poco más de competitividad, porque si no, solo ya faltando 2 carreras nada más, ya han ganado todo. Sí, ya han ganado todo. A ver las nuevas normas que van a poner el año que viene, con los diferentes tamaños de neumáticos, los alerones y demás, a ver cómo van. Pero en este momento Mercedes es imparable. O sea, no hay manera de alcanzarlos. Bueno, ¿y se prevé algo para la próxima temporada distinto o va a seguir la misma historia? En un principio va a seguir la misma historia. Bueno. Yo pienso que mucho tiene que cambiar, mucho tiene que evolucionar Ferrari, McLaren o Red Bull para poderle plantar cara, cosa que veo muy, muy complicado de cara a la temporada que viene. Dentro de 2 años, no te diría que no, pero el año que viene, desde luego que no. Vaya, por Dios. Oye, por cierto, nuestra amiga Andrea Barral, campeona gallega de femenina. En femenina, de pilotos. O sea que además de organizar eventos solidarios, sabe llevar un coche, ¿no? Sí, parece que sabe conducir. Sí. ¿Cómo fue? Con todos los eventos. Sí. Todos los eventos que organiza, como el que organizó con la Asociación de los Dulce contra el Cáncer, las colaboraciones con Borradiño, con todos los eventos. Cuando se sube a un coche, tiene manos para conducir. Y además es un encanto. Desde luego. Además es un encanto. La pena es que siempre hay algún idiota por ahí que se dedica a ponerle paros en las ruedas cada vez que ella organiza alguna cosa. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Tontos hay en todos los lados. Sí, es verdad. Si todos volaran no se veía el sol. Exactamente, es inevitable que haya alguien siempre haciendo el café. Pero bueno, cada vez que ocurra algo parecido, ya lo contaremos aquí. Por supuesto. Oye, por cierto, tú al principio, recuerdo yo, que no eras muy partidario de algo que es prácticamente, no digo yo muy habitual, pero que está disponible en prácticamente todas las gasolineras, que es los aditivos para el coche. ¿Sigues pensando lo mismo o ha ocurrido algo que te haya hecho cambiar de opinión? Yo siempre pensé que los aditivos, y lo comentamos, o como bien recuerdas tú, lo comentamos al principio, yo dije que eran un comecuarcos, o sea, que no valían absolutamente para nada. Y hace 1 mes y pico, 2 meses casi, pues tuve un reto de un gallego que está trabajando en Francia, que es un gallego de Valdoviño, sí, que nos escucha a través de internet, nos dijo, me hizo un reto, que me mandaba un aditivo para que yo probara en mi coche. Bueno, perfecto. Me dijo con todo, oye, si te gusta, lo dices, y si no te gusta, también dices que no te gusta y que no vale para nada. Bueno, lo llevo echando 2 meses. Te puedo decir que le hice una medición de gases a mi coche ayer para poder decirlo, y mi coche emite 108 gramos de CO2. Caramba. O sea, prácticamente es un coche eco. ¿Pero cuántos años tiene tu coche? 25. Es un 1800 gasolinera, inyección. Jesús. Emite 108 gramos de CO2.
aparte, me ha bajado el consumo aproximadamente sobre un 15% y recuperación y potencia y aceleración me ha aumentado muchísimo. O sea, no me lo creía. Y te lo puedo decir, se lo puedo decir a todos los escuchantes que estaba equivocado y que este aditivo sí funciona. Sí, lo que pasa es que ahora habrá que conseguirlo, porque no creo yo que esté ya comercializado en España, ¿no? Se empieza a comercializar seguramente a principios de la semana que viene a través de Internet, a través de una página web. Que se pide ya directamente y están buscando para Galicia un distribuidor. Sí, porque ya te digo, el fabricante es gallego y quiere comercializarlo a través de Galicia. Bien. Qué maravilla. Yo te puedo asegurar que es totalmente efectivo. Ahora viene la segunda pregunta al respecto. Tú hablas de la experiencia, evidentemente positiva, en un automóvil con años y con una tecnología, digamos... ¿cuántos kilómetros tiene tu coche? Mi coche 235.000. Vale, bien. Entonces, tiene unas condiciones. ¿Vale la pena eso en un coche de menos años y menos kilómetros? En un coche nuevo, de momento, no te merece la pena, pero un coche a partir de 3, 4 años que ya empieza a coger porquería, que empieza a coger carbonilla en las válvulas, o sea, que ya está ligeramente sucio, es totalmente recomendable. Bueno, pues dicho queda. Ya cuando tengamos la posibilidad de llegar, hablaremos de marcas, de formas de poder conseguirlo, etcétera, porque es una información que evidentemente le puede resultar interesante a nuestros oyentes. Y te digo que es efectivo. Yo lo he hecho en mi coche y lo he hecho en el coche de mi mujer, que es pequeñito, tiene un motor pequeñito, que es un 1100 de 60 caballos, y ahí lo notas, pero también lo notas muchísimo, la aceleración. Gana el coche en todo. Sí, está claro. Vamos, te pega una limpieza por dentro, en una palabra. Totalmente, te lo deja inmaculado. Qué bien. Oye, ¿qué ha pasado este fin de semana que ha habido aquí un incremento de la siniestralidad en las carreteras gallegas? ¿Qué ha ocurrido? 96 accidentes y 136 personas atendidas por el 061. Y lo malo es que hubo 5 fallecidos. Sí, ¿Qué influyó? Pues yo pienso que influyó el mal tiempo, porque la carretera estaba muy, muy peligrosa, estaba muy mojada. Todos los accidentes donde hubo los fallecidos fueron impactos frontolaterales. Es decir, gente que se fue en una curva, se salió de la curva y se encontró al otro coche de frente. Sí. Y, bueno, los coches quedaron pues destrozados. Pero es eso, las carreteras mojadas, deslizamiento de los coches y por ahí pienso que fue por donde hubo el gran problema. Sí, porque además, tenemos que mentalizarnos, eso que se dice velocidad inadecuada, la gente interpreta velocidad inadecuada por exceso de velocidad. Y no, tú puedes ir a la velocidad que te permite la carretera, pero si las condiciones climatológicas son adversas, debes ir por debajo de esa, porque aunque sea legal lo que estás haciendo, no es la velocidad adecuada a esas condiciones meteorológicas. Exactamente. Yo la semana pasada en la autopista cayó un golpe de agua impresionante y iba a 60 kilómetros por hora. Vamos, claro, como si tienes que parar. Exactamente. No es la primera vez que tengo que pararme y meterme debajo de un puente de estos que hay, porque cae una granizada que como se te ocurra seguir, aparte de que te puedes matar, te puede romper la luna el parabrisas. Te metes paras al lado, te metes en un sitio donde puedes estar resguardado y cuando pase, pues ya seguirás. Exactamente. Oye, ante todo, precaución. Atropellaron a una señora, ¿no? Sí, también de noche, en una zona que sin iluminar y no llevaba chaleco. Vaya por Dios. El conductor no la vio. Ya. Oye, a ver, una pregunta de tipo técnico que yo nunca he tenido muy clara, que es cuando le cambian las ruedas al coche. Dime. ¿Qué es lo que hay que hacer? Venga, nos queda medio minuto escaso, venga. Si tienes un 4x4, cambiar las 4. Si solo cambias 2, montarla siempre en el eje trasero. Vale. El próximo día explicamos el motivo. Vale, perfecto. Y finalmente, una cafrada más, venga, que no nos queda más tiempo. Una cafrada. En Zaragoza, una señora se estrella en un patinete contra un árbol. Dio positivo en alcohol, 0,65. Bueno, me río por no llorar, claro. ¿Será posible? O sea, en un patinete y castaña perdida. Y se pega contra un árbol. Atropelló un árbol. No me extraña, claro. Julio González, de motorgallego.com. Un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Igualmente, Ignacio. Buenos días. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.